Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con el contenido referente a los fundamentos de la técnica estadística del análisis de varianza. Bienvenidos. Anteriormente veíamos el principio y propósito de la técnica del análisis de varianza. Esta tiene como principio separar y medir el efecto de todas aquellas fuentes de variación e interacciones que intervienen en una investigación. Separar y medir ese efecto. Anteriormente abordábamos el caso 1 y veíamos que hay un efecto en la ganancia de peso de los pollos de engorde, pero ese efecto se debe a una fuente de variación y esa fuente de variación es la genética. Separamos la fuente de variación y la medimos. Como propósito, que los tratamientos manifiesten su verdadero efecto mediante la reducción del error experimental a su mínima expresión. Importante, en experimentación, la fuente de variación de interés para el investigador son los tratamientos. El método, la ley de mínimos cuadrados. Y veíamos que se tienen que verificar una serie de reglas, filtros, conocidos como supuestos. La normalidad, la homogeneidad de varianzas y la aditividad. El caso, se evaluaron dos razas de pollos de engorde, obteniéndose 35 días después de su nacimiento los siguientes pesos en libras. Las razas, la Hubbard y la Arbor Acres. Vamos a abordar el caso 2 y el caso 3. Caso 2. Se consideró el efecto de la genética de las razas más el efecto de un estímulo. ¿En qué consistió el estímulo? La adición de 0.10 unidades de vitaminas a los pollos de la raza Hubbard. Todo esto ¿con cuál propósito? Demostrar que el efecto de los estímulos o tratamientos es independiente del error experimental. Es lo que buscamos demostrar. Veamos, verifiquemos. En los datos, vean que la modificación se ha realizado en la raza Hubbard. Se ha incrementado 0.10 unidades de vitamina. Procedimiento estadístico lógico. Primero, trasladar los datos a una matriz de Excel. Vean el caso 2, se adicionó 0.10. Estos eran los datos originales. Y a la raza Hubbard se le ha incrementado 0.10 unidades. Y aquí está la matriz para trasladarla a SPSS, que es el segundo paso. Elaborar la base de datos en SPSS. Tercer paso, hacer la exploración de los datos. El procedimiento básico, analizar estadísticos descriptivos y ahí trabajamos con frecuencias, descriptivos y explorar. Aclaro que estos pasos los vamos a ver con detalle en el laboratorio. El uso y manejo del programa estadístico lo vamos a abordar con detalle en el laboratorio. Ok, siguiendo con la exploración, vean, se generan las medidas, resumen, la media, vean que al incrementar ese 0.10 unidades en la raza Hubbard, la media experimentó un aumento, la media general de 3.46 libras en promedio en ganancia de peso. La asimetría, vean, la asimetría de 0.56, siempre se mantiene ese comportamiento de la asimetría, es mayor que 0, es asimetría positiva hacia la derecha. Vean que describe ese comportamiento, describen ese comportamiento las barras. Ok, y en cuanto a la kurtosis, vean, es menor que 0, es negativa, por lo tanto es una curva platicúrtica. Esto nos da un indicio aparentemente de que
no posee distribución normal. ¿Cuáles son los tipos de curva que se ajustan a la normalidad? Según la simetría, la simétrica, y según la kurtosis, la mesocúrtica. Para que nosotros garanticemos en un 100% que este comportamiento de la variable ganancia de peso es normal, tiene que poseer una curva simétrica y mesocúrtica. Y la desviación típica, vean, 0.43, aumentó con respecto al caso 1. ¿Qué nos dice la desviación típica? Que la ganancia de peso en libras se está desviando, alejando o dispersando de la media aritmética en 0.43 libras. Eso es lo que dice. Siguiendo con la exploración, vean, se ha generado este gráfico de líneas. Este gráfico da un indicador de cuál raza está presentando el mejor comportamiento en la variable en estudio, en este caso en la ganancia de peso. De una manera gráfica podemos determinar que se mantiene la raza Hubbard como la mejor en cuanto a la ganancia de peso, con 3.76 libras en promedio, la raza Hubbard. Siguiendo con el procedimiento, cuarto paso, verificar el cumplimiento de los supuestos. Primer supuesto, distribución normal. Y como veíamos anteriormente, ¿qué es lo que se busca en los supuestos? Que se acepte la hipótesis nula. Porque la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Y cuando usted trabaja con el programa estadístico, trabajamos con valores de probabilidad. ¿De acuerdo? Y esos valores de probabilidad, el programa los representa como SID. Son los valores de probabilidad o p-valor. Cuando el p-valor o valor de probabilidad es mayor que el nivel de significancia con el que usted está haciendo la investigación, en este caso es del 5%, 0.05, se acepta la hipótesis nula. Lo inverso, si el p-valor, el valor de probabilidad que arroja el programa, que es el SID, es menor que el nivel de significancia con el que usted está haciendo la investigación, se acepta la hipótesis alterna, y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Pero vean que en este segundo caso también vean el p-valor según Kolmogorov y según Shapiro-Wilk. Vean, estos test los vamos a ver con profundidad en el laboratorio. También hay un contenido específicamente sobre supuestos. Ahí vamos a abordar cómo se ejecutan estos test de normalidad y homogeneidad de varianzas. Vean el p-valor, 0.20. ¿De acuerdo? Estos p-valor, tanto los de Kolmogorov de Smirnov y Shapiro-Wilk, son mayores que 0.05, que es el nivel de significancia con el que se está haciendo este estudio. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. ¿Qué significa? Que la ganancia de peso posee distribución normal. También se dispone de este gráfico de box plot, o también conocido como el diagrama de cajas o gráfico de cajas. Vean que este gráfico de cajas, como veíamos anteriormente, nos da algunos elementos. Un primer elemento nos dice cuál es la raza que está presentando el mejor comportamiento en la ganancia de peso. Eso lo puede verificar usted con la magnitud de la columna o la magnitud de la caja. Vean que la raza Hubbard posee una caja de mayor magnitud. Por lo tanto, es la que está presentando mejor ganancia de peso. También, cuando existen valores atípicos son aquellos valores que se salen del comportamiento normal. ¿De acuerdo? Esos son valores atípicos. Valores no comunes. Cuando hay valores atípicos, el programa lo representa con un punto en la parte superior o inferior de cada caja. Si no se cumpliera con la normalidad, lo seguro es que generaran, en este caso, algunos valores atípicos. ¿Qué tiene que hacer usted como investigador? Irse a la base de datos y tratar esos valores atípicos. Eso es un camino.
Otro camino es la transformación de los datos, que es otro contenido que vamos a abordar. ¿De acuerdo? Esos son algunos elementos. También nos da un indicador de normalidad. En este caso no hay datos atípicos, nos da como un indicador de que existe normalidad. Aunque al ver la caja, esta línea, para garantizar en un 100% la normalidad, esta línea tendría que estar en el centro, en la parte céntrica de la caja. Aparentemente nos genera cierta incertidumbre con ese criterio, pero esa incertidumbre la terminamos de solventar con los tests, ¿de acuerdo? El test es la principal base para determinar si se cumple o no con el supuesto de normalidad. El test de Kolmogorov y Shapiro-Wilk. Siguiente supuesto, homogeneidad de varianzas. Para ello se aplica el test de Leven. Y vean los p-valor. Son superiores al nivel de significancia con el que se está haciendo el estudio. Son mayores a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. ¿Qué significa? Que las razas Hubbard y Arboracres poseen varianzas homogéneas en cuanto a la variable ganancia de peso en libras. Como verificamos que se cumplen los dos supuestos, podemos seguir con la técnica. Si uno de los supuestos no se cumple, no podemos seguir con la técnica. Se tendría que dar tratamiento a los datos atípicos o se tendría que transformar los datos. Seguimos con la técnica. Quinto paso, ejecutar la técnica de análisis de varianza. El camino es sencillo, analizar modelo lineal general univariado. Veamos los resultados. Primero, la parte gráfica. Siempre es importante el respaldo descriptivo, en este caso el gráfico. Vean que el gráfico de una manera sencilla nos dice el comportamiento del experimento. La raza Hubbard es la que está presentando mejor ganancia de peso. ¿De acuerdo? Este gráfico de líneas es el ejecutado cuando usted corre la técnica, la prueba del análisis de varianza. Vean que se ve mejor al primer gráfico de líneas, que es este. Este gráfico de líneas lo he obtenido con el generador de gráficos. Y este otro gráfico de líneas lo he obtenido al ejecutar la técnica. Ahí está la opción, lo vamos a ver en el laboratorio. Veamos la tablita del análisis de varianza con el caso 2. Vean primero el p-valor. Importante siempre. Vamos a trabajar con el efecto de tratamiento, que en este caso sería la raza. ¿De acuerdo? El efecto de tratamiento, la raza, y aquí se le ha agregado un estímulo. Aquí le falta más el estímulo. Quizás sería más correcto que en lugar de raza estuviera aquí escrito tratamientos, porque ya agregamos un estímulo, que es el caso 2. El error experimental, el total y el total corregido. Estos son los elementos que interesan, ¿de acuerdo? Bien, este R cuadrado lo vamos a abordar en el laboratorio. ¿En qué consiste? Por cuestiones de tiempo. Vean esta tablita. Ahorita lo que nos interesa principalmente el valor de probabilidad de los tratamientos, ¿de acuerdo? Que en este caso está la raza, pero tendría que estar tratamiento porque ya se aplicó un estímulo. Entonces vean el valor de probabilidad. 0.01 es menor que 0.05. Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Esta es la primera conclusión que vamos a realizar. Ok, ¿cuál sería la conclusión? Se ha aceptado la hipótesis alterna. Conclusión. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error de 0.016 que la adición de 0.10 unidades de vitaminas a los pollos de engorde de la raza Hubbard están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso en libras.
punto y seguido, produciendo los mejores efectos. Vuelvo a repetir, como solo estamos trabajando con dos razas, usted puede utilizar este gráfico, puede utilizar las medias para decir cuál está produciendo los mejores efectos. Si hubiéramos trabajado con más de dos razas, usted ya no puede utilizar la comparación de las medias. No puede utilizar sus promedios. Tiene que ejecutar una prueba estadística. Pero en este caso sí lo podemos hacer. Por lo tanto, produciendo los mejores efectos, la raza Hubbard, con una media igual a 3.76 libras. Punto y seguido. Todo esto producto del estímulo o tratamiento. El efecto de tratamientos. Ahora vamos a concluir comparando el AMBA del caso 1 con el AMBA del caso 2. Vean, ahí estamos contrastando los dos AMBAs. Vean ustedes, estos elementos que tienen ahí encerrados son los importantes para comparar. Vean, cuando solo se evaluó la genética sin aplicar un estímulo, el cuadrado medio de la raza es de 0.62. Cuando se aplicó, y vean su F es de 6.378. Pero ¿qué pasó cuando se aplicó un estímulo? Vean el efecto de tratamientos, el cuadrado medio aumentó. De igual manera aumentó el valor de F. ¿De acuerdo? El valor de F aumentó. Pero esto producto del efecto de tratamiento, el efecto del estímulo. Pero vean qué pasa con el error experimental. El cuadrado medio del error experimental, vean 0.098. Cuando solo se evaluó la genética. Y cuando se aplicó el estímulo o tratamiento, vean el cuadrado medio del error experimental, se mantiene. Conclusión. El error experimental se distribuye uniformemente en todas las unidades experimentales. Vean que se mantiene. Y su efecto, vean, su efecto es independiente de los tratamientos. Tal afirmación se puede observar al comparar el cuadrado medio del error del AMBA 1 y el AMBA 2. Cuyo valor es igual a 0.098. ¿De acuerdo? Aquí cumplimos con uno de los principios de la técnica del análisis de varianza, que el error experimental se distribuye uniformemente en todas las unidades experimentales y su efecto es independiente de los tratamientos. Vean que cuando solo se evaluó la genética y cuando se aplicó un estímulo o tratamiento, el error siempre se mantiene. Ok. Ahora vamos a abordar el caso 3. Caso 3. Se consideró el efecto de la genética de las razas más el efecto de un estímulo, más el efecto de sitio. Vean que participa otra fuente de variación. Y si se recuerdan, el principio de la técnica del análisis de varianza consiste en separar y medir todas esas fuentes de variación. ¿De acuerdo? Bien, entonces el caso 3 se consideró el efecto de la genética más el estímulo más un efecto de sitio o de granja. ¿En qué consistió eso? La adición de 0.10 unidades de vitamina. Vean que aquí ya los datos aparecen por sitios. Sitio 1, sitio 2, sitio 3, 4 y 5. 5 sitios o 5 galpones o galeras. Y a cada sitio se le incrementó 0.10 unidades de vitamina al sitio 1. ¿De acuerdo? Luego 0.20 unidades de vitamina al sitio 2. 0.30 al sitio 3. 0.40 al sitio 4 y 0.50 al sitio 5. Procedimiento estadístico.
la matriz en Excel. Vean, aquí están los datos del caso 1, caso 2 y los datos del caso 3 en los cuales se ha considerado el efecto de sitio. Cuando abordemos el diseño de bloques, a eso se refiere. Es el efecto del bloqueo, pero aquí lo vamos a asociar como el efecto de sitio o de galera. Y aquí está la base de datos, la matriz ya solo para trasladarla a SPSS. Vean que la matriz ha sufrido modificación. De acuerdo, vean las razas, ahora el comportamiento Hubbard Arboracres, porque está el efecto de sitio, el sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4 y el sitio 5. Y la variable respuesta. Paso 2, elaborar la base de datos en SPSS. Paso 3, la exploración de los datos. Vean que la exploración es para ver el comportamiento de la variable. Vean la media, 376, esa es la ganancia de peso promedio general. La desviación es de 0.51, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la desviación estándar o desviación típica? En este caso, los pesos de la raza de pollos de engorde Hubbard y Arboracre se están alejando, desviando o dispersando de la media aritmética en 0.51 libras. Eso significa. La asimetría, vean, de 0.33, casi nos estamos acercando a una curva simétrica, pero siempre es mayor que 0, por lo tanto es asimétrica positiva. Aunque casi nos estamos acercando, repito, a una simétrica. Y la kurtosis, vean que es negativa. La kurtosis en este caso sería una curva. Según la kurtosis, vean que el coeficiente de kurtosis es menor que 0, es negativo. Por lo tanto es platicúrtica esta curva, según la kurtosis. Esto por el coeficiente. Aunque al ver las barras como que tiende a confundirme, como que si fuera lectocúrtica. Pero el coeficiente me dice es negativo, es platicúrtica. Ok, el gráfico de líneas preliminar para ver cuál de las razas está presentando los mejores efectos. Este gráfico de líneas es de gran utilidad. Si usted tiene aquí 5 o 7 tratamientos, vea que de una manera gráfica usted puede determinar cuáles están presentando los mejores efectos. En este caso la raza Hubbard está presentando mejor media. Y vean que las medias han incrementado, ¿de acuerdo? El efecto de sitio, vean los sitios. Me da un indicio de que los sitios están presentando diferentes efectos. Y eso es bueno. Quiere decir que fue correcto considerar el efecto de esta fuente de variación. Vean que el sitio 3 y el sitio 4, perdón, el sitio 3 y el sitio 5 son los que presentan los mejores, las mayores variaciones en las ganancias de peso en los pollos de engorde. Cuarto paso, verificar los supuestos. De nuevo vean que según el valor de probabilidad, tanto para Kolmogorov y Shapiro-Wilk, estos son mayores a 0.05, se acepta la hipótesis nula, ok, se cumple con la normalidad. Eso lo garantizamos también como respaldo con el gráfico o el diagrama de cajas. Aquí no hay valores atípicos, ¿de acuerdo? El supuesto de homogeneidad de varianzas, vean que aquí me dice que se acepta la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, directamente argumentamos que estos datos poseen varianzas homogéneas. Ok, se cumplieron los supuestos, podemos seguir con la técnica del análisis de varianza. Ejecutamos la técnica analizar modelo lineal general univariado. Veamos primero los gráficos de líneas. Vean, al ejecutar la técnica, así genera los gráficos, se ven mejor que al utilizar el generador gráfico. Pero nos dan el mismo resultado. La Hubbard es la que posee los mejores efectos en cuanto a la ganancia de peso con 4.06 libras. Los sitios, el sitio 3 y el sitio 5
son los que están presentando los mejores efectos en la ganancia de peso, ¿de acuerdo? De los pollos de engorde. Vean que aquí sí, al ejecutar los gráficos de líneas con la técnica, me define mejor los gráficos. Ok. La tabla del análisis de varianza. Vean, la raza ahora también está dentro de las fuentes de variación controladas, el sitio o la granja. Pero esta es una fuente de variación controlada, no manipulada. Manipulado es los tratamientos, ¿de acuerdo? Los tratamientos sí son manipulados. Ok, el efecto de esa adición de vitaminas sí fue manipulado. El error, el total y el total corregido. Estos elementos son los que nos interesan. Bien, veamos cómo se obtienen los grados de libertad. En total, se recuerdan 5 observaciones para Hubbard, 5 para Arboracres. Total 10. 10 menos 1, 9. Así se obtiene este 9. Ok, los grados de libertad de las razas. Son 2 razas, Hubbard y Arboracres. 2 menos 1, 1. De los sitios. En total son 5 sitios. 5 menos 1, 4 grados de libertad, ¿de acuerdo? Son 5 sitios, 5 menos 1, 4. Los grados de libertad del error se obtienen al restarle a los grados de libertad del total corregido 9, los grados de libertad de las fuentes de variación controladas. Por lo tanto, 9 menos 1 grado de libertad, 9 menos 1, 8. 8 menos 4, que son los grados de libertad de los sitios, nos queda 4, que son los grados de libertad del error. Ok. Luego, para finalizar, vamos a comparar estos elementos que están encerrados. Ahorita lo que interesa con esta tablita es el p-valor. Vean el p-valor de la raza. En este caso serían los tratamientos. Vean que es de 0.004. Este p-valor ha disminuido y el f ha incrementado. ¿De acuerdo? Esto nos garantiza con certeza el aceptar la hipótesis alterna. Vean, el p-valor 0.004 es menor que 0.05, que es el 5%, el nivel de significancia con el que se está haciendo el estudio. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Importante, cuando verificamos los supuestos buscamos que se acepte la hipótesis nula porque es sinónimo de igualdad. Pero cuando ejecutamos la técnica del análisis de varianza como investigadores buscamos que se acepte la hipótesis alterna porque buscamos diferencias, ¿de acuerdo? Diferentes resultados en las tecnologías, en los tratamientos. Ok, conclusión de este p-valor del efecto de los tratamientos. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error de 0.004 que los tratamientos en estudio están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso en libras. Punto y seguido. Produciendo los mejores efectos. Vean, produciendo los mejores efectos. En este caso sería la raza de pollo de engorde Hubbard. Con una media igual a 4.06 libras. Esa sería la primera conclusión, el efecto de tratamientos. Ahora veamos el efecto del sitio o la granja o la galera o el galpón. Vean este p-valor 0.013 es menor que 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Conclusión. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error de 0.013 que las granjas o sitios en estudio
están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso en libras. Punto y seguido, produciendo los mejores efectos. Vean, como son más de 2 sitios, no podemos utilizar las medias. Por lo tanto, se dice produciendo los mejores efectos alguna de las granjas o sitios en estudio. Ok, en la primera conclusión, que era de las razas, faltó agregarle, para finalizar esa conclusión, producto del efecto de granja, entre paréntesis, sitio. En la primera conclusión, faltó agregarle, para finalizar, producto del efecto de granja, entre paréntesis, sitio. Bien, ya generamos dos conclusiones. Las primeras conclusiones son en base al efecto de la fuente de variación. Ya analizamos el efecto de los tratamientos y el efecto de sitio. Veamos comparando esta tablita del análisis de varianza con el AMBA del caso 1 y el AMBA del caso 2. Vean, veíamos anteriormente, al comparar el AMBA 1 con el AMBA 1 con el AMBA 2, que el error experimental se mantiene uniforme. ¿De acuerdo? Vean que cuando solo se evaluó la genética, luego se aplicó un tratamiento, el error experimental siempre se mantiene. Por lo tanto, es independiente a los tratamientos. Pero sí se verificó que aumentó el F. ¿De acuerdo? El valor de Fisher aumentó. Vean, de 6 pasó a 9, pero esto es producto de los tratamientos. Veamos al comparar el AMBA 2 con el AMBA 3. ¿Qué podemos concluir? Vean ahora, al comparar otra fuente de variación, que son los sitios, ¿qué pasó con el cuadrado medio de los tratamientos? Vean, 0.9. Y cuando no se había considerado el efecto de sitio, vean, 0.9. Por lo tanto, se mantiene. Conclusión: el efecto de los tratamientos es independiente del efecto de los sitios o granjas. Porque vean, aunque consideramos el efecto de sitio, el cuadrado medio del error de tratamiento se mantiene. Vuelvo a repetir, el efecto de los tratamientos es independiente del efecto de las granjas. Esta afirmación se observa cuando se compara el valor del cuadrado medio para los tratamientos del AMBA 2 y el AMBA 3. Ok, veamos ahora qué es lo que pasó en cuanto al verdadero efecto de los tratamientos. Ya verificamos que los tratamientos, su cuadrado medio se mantiene. Por lo tanto, su efecto es independiente a las fuentes de variación, que son los sitios. ¿Qué otra conclusión podemos obtener? Que el efecto de todas aquellas fuentes de variación ajenas al efecto de los tratamientos, vean, como ya verificamos que los tratamientos se mantienen, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con otras fuentes de variación, como el sitio? Conclusión: el efecto de todas aquellas fuentes de variación ajenas al efecto de tratamientos se ocultan en el error experimental. Veamos a ver si es cierto esa afirmación. Vean que el cuadrado medio del error experimental, vean que es de 0.098. Pero ¿qué pasó cuando se consideró el efecto de sitio? ¿Qué pasó con ese cuadrado medio del error? Vean, ha tendido a disminuir de 0.09 a 0.02. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se argumenta que el efecto de todas aquellas fuentes de variación ajenas a los tratamientos, como por ejemplo el sitio, se ocultan en el error experimental. ¿De acuerdo? Enmascarando, esto es importante, enmascarando el verdadero efecto de los tratamientos. ¿Por qué? Vean el efecto de los tratamientos.
cuando no se había considerado el sitio que estaba oculto en el error experimental, el efecto era de 9. Cuando se consideró el efecto de sitio que estaba oculto en el error, el efecto de la granja, ¿qué pasó con ese F de los tratamientos? Vean, de 9 pasó a 36. Quiere decir que si usted no aplica bien los criterios y descarta una fuente de variación, que en este caso fuera la granja o el sitio, esa posición u orientación de la granja, vean que está enmascarando el verdadero efecto de los estímulos que usted propone en el error experimental, se están enmascarando. ¿Ok? Con esto finalizamos la técnica del análisis de varianza. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.